Yo pienso que han habido dos anuncios que hizo ayer el presidente. Uno es el de Arranca Perú, por creo que son 6.700 millones, y el otro es de que los ingleses o el Reino Unido ganó la licitación de la reconstrucción del norte. Me parece, a ver, en principio los dos buenos anuncios. ¿Cuál es el problema? El problema es de que el programa de Arranca Perú es un programa relativamente pequeño, representa casi 1% del PBI. La inversión total del Perú son 20 puntos porcentuales del PBI. Entonces, si realmente queremos arrancar la economía, lo que necesitamos es arrancar los 20 puntos porcentuales del PBI, y eso significa una mayor colaboración con el sector privado. No veo de qué otra forma se puede hacer. Correcto. ¿Te parece, Alfredo, entonces que el gobierno sigue sin, de alguna manera, identificar que ya no basta con los impulsos públicos del Estado, de su gobierno, sino que necesita activar al sector privado y que todavía no lo hace? Bueno, es que el sector privado representa casi el 80% del PBI, el sector público solamente representa el 20%. El presidente dice que este programa va a emplear 1 millón de empleos. Yo he revisado los proyectos, son proyectos que hace tiempo están dando vueltas y que se han paralizado por razones ridículas. Pero el asunto es que ya tienen muchos años que no se pueden destrabar y no veo qué es lo que va a cambiar esta vez, y no cambió, por ejemplo, a finales del 2019 cuando el gobierno no pudo ejecutar su obra pública, ¿no? Entonces, yo me daría la vuelta y diría, mira, lo más fácil es convocar al empresariado privado y convencerlo de que hay que reabsorber a todos estos trabajadores que han perdido sus puestos, que son muchos, porque el número de 3 millones es utilizando los números de Lima Metropolitana. Sí. Lamentablemente no tenemos los datos a nivel nacional, pero deben de ser muchísimos más, ¿no? Ajá. Ahora, no se les puede invitar solamente a recontratar a esos empleados. ¿Qué tendría que hacerse para que haya esta posibilidad, para que se pueda concretar? Mira, a ver, aquí lo que tú preguntas es muy interesante, porque cuando una economía genera tal exceso de capacidad, lo que la economía no necesita es mayor inversión, porque mayor inversión significa mayor aumento de capacidad, ni tampoco mayores trabajadores, porque estás operando a una fracción de lo que operabas antes. Entonces, claramente, ni necesitas el total del capital, ni necesitas el total de los trabajadores. Lo que tú necesitas es generar una mayor demanda en la economía, y eso pasa, en mi opinión, por focalizar mucho más los bonos a la población y ayudar a la población, ayudar con seguro de desempleo, focalizar los bonos que le hemos dado, creo que hasta ayer se habían distribuido 60%, digamos 93 días, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos acelerar, en mi opinión. Bueno. Correcto. Alfredo, ¿qué te pareció? Han surgido algunas críticas respecto del programa Reactiva, respecto de que, claro, incluso lo dijo María Isabel León, presidenta de CONFIEP, cuando dijo que a las MIPES no se les había tomado mucho en cuenta, y cuando encontramos un poco el desagregado, ¿no?, de todo el plan de Reactiva, encontramos que casi el 80% se ha ido a un pequeño grupo de grandes empresas y solamente un 17% a pequeñas empresas. Y claro, en esa línea de pequeñas empresas es donde está la mayoría del empleo, y quizá algunas personas también a las cuales no les ha podido llegar ese bono universal, y ese, me imagino, es el universo también de consumidores para los productos que justamente generan las grandes empresas. A ver, es que, tomemos esto con cuidado. Yo no soy fiscal y no soy no soy encargado de ver si hubo o no hubo algo raro ahí. Yo soy economista, y lo que les digo es que claramente la gran empresa es de mucho mayor volumen que la pequeña empresa. Entonces, es lógico que si ponemos a la gran empresa y la pequeña empresa en la misma subasta, pues el volumen de la gran empresa va a ser varias veces el de la pequeña empresa. Lo que yo propuse un artículo en uno de los diarios, es que hay que hacer un programa para las MIPES. Entonces, el gobierno tiene que trabajar
seriamente en un programa que dio las MIPES. Y las MIPES no es solamente crédito. Por ejemplo, yo propuse, ¿por qué COFIDE no le compra las facturas a las MIPES cuando ellos facturan con la gran empresa? Las MIPES están topadas de sobrecostos. ¿Por qué no las ayudan a las MIPES a bajar esos sobrecostos? Las MIPES, y lo he dicho yo, lo ha dicho Hernando Soto, lo que más necesitan es capital. ¿Por qué no se les ayuda con capital? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que tomar esto como una oportunidad y formalizar, pero hay que hacer un programa específicamente dedicado a las MIPES. Yo pienso que la traba no está en el BCR, la traba está en COFIDE. Uno de los ejecutivos de COFIDE, por ejemplo, dijo de que del 100% de las aplicaciones de las MIPES, 50% fueron rechazadas porque los formularios estaban mal llenos. Pues hay que poner a alguien que los ayude a llenar los formularios, ¿no les parece tan fácil eso? Tal cual. Tal cual. Pero entonces, o sea, sí coincides que hay una falta de visión todavía del Ejecutivo para atacar estos otros problemas, porque claro, la economía se tiene que mirar de manera integral, no es ayudar a unos porque te falta justamente las otras partes de ese círculo virtuoso que se supone debe ser una economía sólida. No, es que, Cristian, a ver, una gran empresa que está bien organizada, pues va a su banco y le pide el crédito, el banco le va a pedir una serie de información sobre para qué utilizar el crédito, y la gran empresa pues tiene toda la información lista. La pequeña empresa se hizo con un fideicomiso en COFIDE que era un reempaquetamiento de todas las MIPES, y es ahí donde se generó la traba. Entonces, nuevamente estamos en un problema de gestión, estamos en un problema de que hay que realmente solucionar estas trabas que están enfrentando las MIPES, y ahí hay que ayudar, hay que poner el hombro. Señor Thor, el tema de la informalidad, que ha sido uno de los principales obstáculos para poder también llevar la ayuda a los emprendedores y a las familias que lo necesitaban. Se supone que dijo el Ejecutivo que se iban a buscar las formas de hacer más ágil la formalización en medio de ese estado de emergencia. ¿Cómo usted visualiza esta agilidad? ¿Se está dando? ¿Continúa siendo una dificultad? ¿Cuánto más se podrá hacer? Nosotros, ustedes recuerdan que cuando yo estuve en el MEF, nuestro programa central fue la formalización. Hicimos todo un programa muy complicado para formalizar. A mí me parece de que no vamos a formalizar solamente dándole crédito de Reactiva Perú. O sea, no nos tapemos los ojos. O sea, las empresas informales tienen muchos problemas, pero no son empresas como alguna gente las quiere proyectar, como empresas que no quieren pagar impuestos o que no quieren pagar a los trabajadores. Son empresas que hay que recortarle estos sobrecostos. Una pequeña empresa, pues no puede pagar la misma tasa de impuestos que paga una gran empresa. Tiene que ser gradual, y por eso nosotros sacamos el MIPE tributario. Lo mismo con los trabajadores. Lamentablemente no le puede pagar el íntegro de salud, los impuestos, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo gradual, hay que permitirles que conforme crezcan vayan a ir progresando. Lo que sucede hoy día en el Perú, Fátima y Cristian, es que tenemos millones de pequeñas empresas que nunca se convierten ni en mediana ni en gran empresa. Sí. Y unas cuantas grandes empresas. Ese es el mapa empresarial del Perú. Entonces tenemos que permitir que la pequeña empresa, con grandes emprendedores, grandes ideas, con innovación, prospere. Y eso lo que significa es que eventualmente se conviertan en medianas y grandes. Y hoy día... ¿Pero por qué? ¿Por qué, Alfredo, no pueden dar el salto, perdón, de pequeñas a medianas y grandes? A ver, Cristian, porque nosotros mismos, o sea, el Estado, es el que le pone las propias trabas. O sea, tú échate nomás a pensar cómo una pequeña empresa va a poder cumplir con todos los protocolos que hoy día se les están pidiendo. Eso cuesta dinero. Entonces, claro, a la pequeña empresa le cuesta más plata. Le cuesta más plata acceder a créditos, tienen sobrecostos, o sea, ¿cómo se llama? El Ministerio de Trabajo pretende que una pequeña empresa, pues, pague el salario mínimo. No puede, ¿no? Entonces se convierte informal y termina pagándole 1/3 del salario de la gran empresa. Y eso es lo que pasa. Entonces, el problema no está en la pequeña empresa,
El problema está en la forma en que nosotros concebimos el crecimiento económico de este país. Y tenemos que poner el hombro para ayudar a estas empresas a surgir. Y cómo, por ejemplo, usted ha tocado el tema de los salarios. Alguien diría, pero se está atentando en todo caso contra los trabajadores. ¿Cómo se puede conjugar esta necesidad de la empresa, ¿no?, a formalizarse versus el no poder pagarle un salario mínimo, por ejemplo? Pero Fátima, o sea, abramos los ojos. Sí. Solamente el 3.7% de los trabajadores tiene salario por encima. Por eso, del ¿qué salario tendría mínimo. que hacer allí? ¿Tendría que subsidiar? ¿Estamos hablando de eso? No, el Ministerio de Trabajo tiene que ser un ministerio empleador, tiene que darle flexibilidad a las empresas. Por ejemplo, en esta pandemia, en vez de sacó la suspensión perfecta. ¿Cuántas empresas le ha dado suspensión perfecta? Al 1%, o sea, eso no es una política, ¿no? O sea, les debió permitir a las empresas, oye, durante la pandemia, permíteles reducir el salario, permíteles flexibilizar la jornada de trabajo, permíteles trabajar a ciertas horas donde no haya congestión. Una serie de posibilidades se pudieron lanzar del Ministerio de Trabajo, no se hizo. ¿Y qué pasa? Pues a las empresas no les queda otra cosa que despedir a sus trabajadores. Correcto. ¿No? Una última, perdón, por mi parte. ¿Por qué analizas tú, Alfredo, que el Perú haya sido el país, si bien Colombia empezó también con por la misma elasticidad de una cuarentena, ¿por qué el Perú ha sido el país con los peores resultados económicos, ¿no?, de la desaceleración de su crecimiento? Es decir, en Colombia, ¿no?, ha habido cifras de 6%, aquí hemos llegado al 40% en mayo, en abril también fue una barbaridad. ¿Por qué el Perú ha sido el que más ha sufrido el impacto económico de esta cuarentena a diferencia de otros países vecinos? Por dos cosas. Uno es que nuestra cuarentena fue muy estricta y lo hemos visto el número del PBI de ayer. O sea, una caída del 40% significa que la economía se paró en seco. Muy estricta en términos del papel y de las empresas, pero poco estricto en términos de la realidad, porque finalmente el contagio se disparó. A ver, es que yo no soy epidemiólogo, pero me he convertido en un gran lector de los estudios de epidemiología. Lo que sucede es de que la cuarentena a nivel nacional no es suficiente como para combatir el virus. Tú tenías que hacer una serie de otro trabajo de focalización, preocuparte de los mercados, preocuparte del transporte público, no distribuir los bonos en los mercados y empezar a buscar el virus, como por ejemplo lo ha hecho Guayaquil, donde la municipalidad iba directamente hasta las casas de la gente, las desinfectaba. Eso se debió hacer. Lo mismo está pidiendo, por ejemplo, Forsyth en La Victoria. Eso es lo que se debió hacer, pero se debió de, se debió de complementar esta cuarentena estricta con una serie de otras medidas donde atacábamos los puntos vulnerables. Y yo pienso que el tener la cuarentena no estuvo mal. Lo que estuvo mal es que durante la cuarentena no hicimos lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Por ejemplo, a mí me cuentan que yo no los he visto, pero hay muchas historias urbanas del transporte público y me cuentan que en Villa El Salvador pues los micros pasan repletos de gente. Lo único que vamos a tener es mayor contagio, ¿no? Claro. Bueno, el domingo lo escuché decir que no se veía cercana la posibilidad de volver a contratar a esos empleados que se habían quedado sin puesto de trabajo. Nada más para terminar. En el escenario que estamos, ¿cuándo estima usted que esto podría mejorarse, que podrían volver a sus trabajos estos millones de personas que se han quedado desempleadas? Mira, Fátima, a mí me encantaría decirte que va a ser mañana, pero lo que tenemos que pensar es qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Si nos cruzamos de manos, no vamos a avanzar mucho. Lo que hay que hacer nuevamente es poner un plan, convocar a la empresa privada, ir sector por sector, flexibilizar algunas reglas laborales y comprometer a la empresa privada a que realmente reemplea a muchos de estos trabajadores. O sea, no tiene mucho sentido pensar de que les vamos a dar una serie de
de beneficios que las empresas no los pueden pagar, ¿no? Entonces es como, no sé, es como crear un castillo en naipes. Yo no digo, yo soy el mayor respetuoso de los trabajadores, y nuevamente, desde el MES nosotros lanzamos una comisión de protección social que la idea era darle salud, pensiones y un seguro de desempleo a todos los trabajadores. Eso no se implementó, se puso de lado, ¿no? Entonces, hoy día estamos, pienso yo, pagando los costos de no haber hecho esa reforma que era tan importante, ¿no?